En el mundo, amigos, aunque no se note, mueren muchas personas por ataques de perros. Y la mayoría no son extraños mordiendo a desconocidos. Son animales de compañía, mascotas que conocían a sus víctimas, que habían vivido con ellas por años. El 60% de los ataques ocurren contra el propio dueño del animal o contra personas del entorno cercano. Fíjate en esto. El peligro no siempre viene de afuera. A veces viene del que cuidas, del que alimentas todos los días, del que duerme en tu casa. Hoy te voy a contar la triste historia de Jorman Aguilera, un muchacho de 29 años que lo sabía o debería haberlo sabido y que de todas formas corrió para salvar a una muchacha del ataque de su propio perro. Un viernes normal en Catialamar, estado La Guaira, Venezuela. Esta es una población muy bonita de unos 85,000 habitantes, una ciudad costera a orillas del Mar Caribe, muy cerca de la capital Caracas y muy cerca del principal aeropuerto de Venezuela, el aeropuerto de Maiquetía. Catialamar se caracteriza por ser un lugar de mucho sol, mucho calor, mucha gente caminando en las calles buscando el sustento de cada día o regresando a sus casas. El día del hecho, desgraciadamente, estaba también una estudiante caminando despreocupadamente por el sector Las Tunitas y de un perro pitbull que sorpresivamente se suelta del control de su amo y que se dirige feroz y velozmente hacia la estudiante. Eso es todo lo que hizo falta para que una tarde cualquiera se convirtiera en una de las historias más desgarradoras que he cubierto en este canal. Jorman Aguilera Escalona tenía 29 años. Ese día salió a pasear a su perro como lo había hecho cientos de veces y tomó una decisión en fracción de segundos, una decisión que desgraciadamente le costó la vida. Lo que pasó después lo voy a contar con calma porque esta historia merece que se entienda bien. Mi nombre es Argenis y te cuento acá todos los detalles de este desgarrador caso en el cual un humano no actúa contra otro, sino una mascota muy querida ataca a su propio dueño. Eran las últimas horas de la tarde del 29 de mayo en el sector Las Tunitas, que es un barrio como muchos otros en Venezuela. Calles angostas, casas pegadas unas a otras, vecinos que se conocen desde siempre. Jorman era uno de esos vecinos, un muchacho de 29 años conocido en el sector como alguien amable, tranquilo, trabajador, de esos que saludan al pasar y que la gente recuerda con una sonrisa. Ese viernes salió a la calle con su pitbull. No se sabe exactamente qué pasó en ese momento preciso, si la correa se dio o si el animal se tensó de golpe al ver algo. Lo que sí se sabe es que el perro se soltó y que a pocos metros, caminando tranquila como ya mencioné, estaba una adolescente, una estudiante de un instituto de secundaria. El pitbull la vio y fue directo hacia ella. Fíjate en esto, hay algo que pasa en el cerebro humano cuando vemos a alguien en peligro, algo que va más rápido que el miedo, más rápido que el cálculo. Simplemente Jorman no pensó y corrió. Corrió detrás de su propio perro para detenerlo antes de que llegara la chica. Supongo que cualquier otra persona hubiese hecho algo similar, pues esa persona es responsable de la actuación de su mascota. Ahora bien, hay que aclarar que esta es la versión que han dado los medios de comunicación, pero la familia sostiene que el perro estaba en el porche de su casa, es decir, en un patio interno de la casa de Jorman, y la estudiante que hemos mencionado se metió en ese patio provocando al perro, lo cual indujo su reacción agresiva y corrió detrás de la chica. Sea como fuere, lo que pasó en esos segundos es difícil de imaginar, pero es algo escalofriante. El animal corriendo, la muchacha sin saber qué hacer y Jorman atrás intentando alcanzarlo, intentando sujetarlo. Dado su gran esfuerzo, logró interceptarlo. La adolescente sufrió mordeduras leves, y eso no fue casualidad, fue porque Jorman se metió en el medio. Pero entonces violentamente el perro giró. Los pitbulls son animales que cuando entran en un estado de excitación extrema, a veces no reconocen ni a las personas que conocen de toda la vida. Yo creo sinceramente que eso fue exactamente lo que pasó aquí. El animal estaba en modo ataque, agarrado en el caos del forcejeo, y en un momento giró sobre su eje y se fue contra el que tenía más cerca, su dueño. La mordida fue en el cuello, directo en la vena yugular. Jorman comenzó a sangrar de inmediato, de manera masiva. Alguien logró meter al perro adentro. Otros corrieron a ayudar a Jorman, levantándolo rápidamente y metiéndolo en un carro. Se dirigieron a la clínica popular de Catialamar, la más cercana, la única opción. ¿Tú sabes cuánto tiempo tarda el cuerpo en colapsar cuando se compromete la vena yugular? Segundos, minutos, la vida se escapa rápidamente, no hay margen.
Es una de las lesiones vasculares más letales que existen porque esa vena lleva un volumen brutal de sangre de regreso al corazón. Cuando se rompe, el cuerpo sencillamente no puede compensar. Jorman llegó al centro asistencial. Los médicos lo recibieron, lo atendieron, hicieron lo que pudieron, pero los esfuerzos no fueron suficientes. Desgraciadamente murió por las heridas que le produjo su propia mascota. Tenía 29 años. Las experticias forenses que se realizaron después arrojaron algo que yo sinceramente no esperaba. La causa de muerte, según los hallazgos preliminares, podría estar asociada a un infarto ocurrido en medio del ataque y no a las mordeduras del animal. Es decir, el corazón de Jorman pudo haber cedido antes incluso de que el desangrado fuera fatal. Eso habla de algo, del nivel de trauma, de estrés, de adrenalina que vivió el cuerpo en esos minutos. Un joven de 29 años en aparente buena salud y su corazón no aguantó. Lo que yo he visto en este tipo de casos es que el daño no es solo físico. El cuerpo entra en un estado de shock tan severo que el sistema cardiovascular simplemente colapsa. Y no hay manera de saberlo de antemano, no hay forma de predecirlo. El CICPC, la Policía Científica de Venezuela, llegó al sector y comenzó las actuaciones correspondientes. Levantaron el caso, tomaron testimonios, reconstruyeron la secuencia de los hechos. El Pitbull fue puesto bajo custodia de Misión Nevado, que es el organismo venezolano encargado del rescate y protección de animales. Ahí sigue mientras se determina qué procedimiento legal y sanitario corresponde. Las investigaciones siguen abiertas. En el sector Las Tunitas, donde vivía Jorman, la noticia impactó a todos los habitantes. Los vecinos lo recuerdan como una persona amable, trabajador, alguien que no se metía con nadie, que ese viernes cuando vio el peligro no dudó en defender a la muchacha. Y eso es lo más impactante de esta historia. No el horror del ataque, no el drama, lo que más impacta es la decisión. Jorman vio a esa chica en peligro y corrió. Sabiendo que su perro era un pitbull, sabiendo el tamaño del animal y su fuerza, sabiendo el riesgo, corrió igual. Seguramente pensó que su fiel amigo nunca lo atacaría. Sin embargo, fue todo lo contrario. Pero al menos, la muchacha llegó a salvo a su casa, con heridas leves pero viva. Todo gracias a Jorman. Pero esta historia abre algo más grande. Algo que llevamos años debatiendo y que casos como este vuelven a poner sobre la mesa con toda la fuerza: la tenencia de animales potencialmente peligrosos. En los periódicos se lee con mucha frecuencia casos como este. Y lo que me encuentro una y otra vez es que el problema no es la raza en sí. El problema es la falta de control, la correa que no es suficiente, el entrenamiento que nunca hubo, el animal que creció sin socialización, sin límites. Un pitbull bien entrenado o socializado con un dueño responsable puede ser un perro completamente normal. Pero cuando no se dan esas condiciones, cuando el animal tiene fuerza pero no tiene disciplina, lo que tienes es un riesgo real. Y ese riesgo lo pagó Jorman con su vida. Esto no es un caso sencillo, no hay delincuentes aquí, no hay una historia de maltrato ni de crueldad deliberada. Solo hay un joven que tenía un perro, un momento de caos y una cadena de eventos que nadie pensó que pasarían. Pero lo que sí hay es una lección, una dolorosa, innecesaria y completamente evitable. El control de un animal de esa envergadura no es opcional, no es un detalle, es una responsabilidad real con consecuencias reales. Y si alguien que te conoce desde cachorro puede girar y atacarte en el momento equivocado, imagínate lo que puede pasar con alguien que no conoce. Jorman Aguilera Escalona, 29 años, Catialamar, Estado La Guaira, Venezuela, un viernes de mayo. Salió a pasear a su perro, vio a una chica en peligro, corrió y la salvó. Eso es todo lo que sabemos con certeza. Y creo que también es todo lo que necesitamos saber sobre qué clase de persona era. Descansa en paz. Hasta acá, amigos, este lamentable caso. Recuerda suscribirte, darle like, comentar y activar la campanita. Hasta el próximo caso.